nombre es Didier Chirimuscay y nosotros somos el pueblo Misak. Reivindicamos ese concepto de gente antes de los 2000 que veníamos hablando, ¿no? De ser humano, de ser gente, ¿no? Y antes el mundo nos conocía como guambianos, entonces reivindicamos como pueblo Misak. Ahora, ¿qué significa? En sí el concepto guambianos es una pronunciación en castellano, pero en nuestro idioma Wambia, ¿no? Wambia. Wambia es hijos de la palabra, el agua y los sueños. En ese sentido, pues nosotros somos productos del parto de la naturaleza, eh, promulgamos lo que es nuestro derecho mayor, que está por encima de las normas, por encima de las armas, por encima de las altas cortes, por encima de nuestros enemigos, por encima del poder. Este es el derecho mayor, y ese derecho mayor que nace de la tierra y de la comunidad, desde el principio de la comunitariedad. En ese sentido, pues nuestras normas siempre van a estar basadas desde esa obediencia a la naturaleza. Es un pueblo que 2 siglos después solo quedamos como 77 habitantes, 77 personas. Estamos ubicados en el suroccidente del país, estamos en 7 departamentos de Colombia, en 25 municipios del país y somos un promedio de 30.000 habitantes. De quedar 77 personas, hoy somos en Colombia 30.000 habitantes en promedio. De esos 30.000, pues los 28.000 hablan el idioma. Bueno, en su mayoría lo hablamos, lo entendemos, pero hay un porcentaje muy mínimo que entiende, pero que no lo habla. Entonces, como la dinámica. Nuestra instancia del principio colectivo, nuestra instancia organizativa se llama el Nunacha. Ese es el gran fogón, el alrededor del fogón donde nos reunimos sin, sin los decretos, sin esos reglamentos escritos, sino la base fundamental es la defensa del territorio y ser autoridades. Y independientemente de las organizaciones a que pertenezcamos, en el Nunacha, que es un espacio de fogón de las autoridades, entonces nos reunimos las comunidades para nuestros asuntos. Y lo más reciente hemos rescatado de nuevo, hemos reexistido ese movimiento, el AISO, Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, y lo último, pues más adelante abordaré. Entonces, ¿qué hemos hecho el pueblo Misak con otros pueblos que hemos caminado juntos? Fue un proceso muy duro, ¿no? En los 60, la vinculación con el movimiento campesino, ¿no? La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos es un ente del gobierno, pero que los campesinos lo apropian para poner en función de la lucha por las tierras. En ese sentido, pues el gobierno o la institucionalidad ha permeado en algunos casos y ha tratado de permear en otros, pero pues que mantuvieron una lucha muy importante. Entonces ese es como la unidad entre campesinos en los 60 y los pueblos indígenas, pues en ese caso desde el Cauca. Nosotros participábamos como con un secretario general, tenían una junta y el secretario general era un indígena, entonces participamos ahí. Pero ya luego en ese despertar pues hay una disyuntiva, ¿no? La manera de interpretar el territorio, la tierra. Pues los indígenas lo entendemos como la madre, algo inembargable, imprescriptible, inalienable, que no podemos vender, mientras que en el tema de los campesinos, pues ellos sí pueden vender o pueden intercambiar. Entonces fue como la disyuntiva. En ese sentido, ya con el movimiento campesino a un lado, por decir de alguna manera, pues forjamos en un municipio, en Silvia, Cauca, antes se llamaba Guambia, después lo llamaron Silvia, forjamos lo que fue el Sindicato del Oriente Caucano entre dos municipios, en Totoró y Silvia, Cauca. Entonces ese Sindicato del Oriente Caucano luego, pues nuestros mayores dieron paso a la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca, que no eran 10 cabildos. Luego por situaciones de procedimientos, de conceptos,
de las diferencias con el comité ejecutivo del CRIC, pues nosotros con algunos pueblos nazas, los Misak, nos abrimos del CRIC, nos salimos del CRIC y bueno, y de ahí empezamos a caminar como autoridades indígenas, que en su momento no se llamaba ISO, pero que empezamos a caminar como autoridades indígenas. Entonces fue de las primeras movilizaciones que el pueblo Misak y otros pueblos, como algunos cabildos nazas del Cauca, como los Pastos en su momento, pues hicimos, ya llegando a los 80, hicimos una gran marcha, de las primeras grandes movilizaciones en Colombia, la marcha de gobernadores, que fue muy cerca de Ecuador hasta llegar aquí a Bogotá, desde Ipiales pues a llegar aquí a Bogotá. En ese momento pues había una política estatal que era el Estatuto de Seguridad. En el Estatuto de Seguridad pues no podían estar conversando dos indígenas, si estaban conversando pues el Estado o la fuerza pública lo disparaba y los mataba. Entonces fue un estatuto de seguridad desde aquí de Bogotá pues muy bélico para la lucha, tanto para los campesinos y los indígenas y todos los sectores étnicos, más que todo en esa época el tema de la lucha por la tierra. Luego en los 80 empezamos a recuperar tierras, ya casi 10 años después de separar el CRIG empezamos a recuperar tierras, o nuestros anteriores empezaron a recuperar tierras, pero antes de recuperación de las tierras, pensar por la memoria era muy importante, pensar por las recuperaciones de tierra era muy importante. Entonces la lucha por la tierra, el rescate de la memoria, pues nos permiten hacer estas acciones, como lanzar nuestra consigna: este es de nosotros y de ustedes también. Esta lucha es nuestra, pero ustedes también están ahí en esa lucha. También otra consigna muy importante de nuestros mayores: recuperar la tierra para recuperarlo todo, no todo el espacio físico, sino con toda la integridad, lo que llame recuperarnos: la tierra, la educación, la salud, la identidad, algo que nos había arrebatado de manera violenta y también pues de manera sistemática a través de la educación, ¿no? Entonces, como por ejemplo la implementación del cristianismo, la Biblia y todos los valores ancestrales que se ha perdido en las comunidades. Entonces, las recuperaciones de tierra fue muy fundamental, y de ahí pues otros elementos como el tema de investigación, crear en el 82 el Comité de Historias, hacer un primer planeamiento educativo en el 85, hoy, por ejemplo, decir, porque en su momento, ¿por qué fue importante crear el Comité de Historias? Porque la oligarquía de Popayán, de la ciudad de Popayán, que para nosotros es Pupayá, no es Popayán, sino Pupayá, que es una casa de dos pajas y que fue la sede principal de la Confederación Antigua, de la Confederación Pubenense. Entonces, cuando empezamos a recuperar las tierras, la Universidad del Cauca, la oligarquía pues que predomina en ese sector del país y ha sido como la cuna de presidente en Colombia, empiezan a decir que los misagos, los guambianos en su momento son traídos del Perú, pero lo hacen para no reconocer la historia, para no reconocer la memoria y, lo que es más importante, para no reconocer las tierras. Entonces esa versión genera que pues también que haga eco, ¿no? en la prensa nacional. También, como nosotros después de haber conformado el CRIC nos salimos del CRIC, pues también eso seguía haciendo eco en la dirigencia del CRIC, que nosotros hemos traído, pero pues ya en el 82 y desde el 82 con la creación de un comité muy serio, antropológico, arqueología comunitaria, con las cartografías. Entonces a través del carbono 14 pues logran decir que los Misak hemos vivido 200 años antes de Cristo, ¿no? 2000 años, o sea, 200 años antes de Cristo. Entonces todas esas evidencias fueron muy importantes ya. Entonces el tema de las recuperaciones de tierras, otros pueblos la llaman la liberación de la madre tierra, es muy respetable, pero para nosotros es recuperar las tierras. Y ya acercando más acá, participamos en la constituyente del 91 con Lorenzo Muelas. Después, el primer plan de vida que hicieron en el mundo fue nuestro pueblo, el plan de vida del pueblo guambiano o el plan de vida Misak. Entonces hemos estado ahí siempre aportando. Por ejemplo, otro aporte en la jurisdicción indígena en Colombia, en el pluralismo jurídico, ha sido el derecho mayor. Nosotros los Misak manejamos el derecho mayor. En la Sierra Nevada los pueblos manejan la ley de origen.
Y el pueblo Uva, en Boyacá, defendiendo todas estas petroleras, ellos manejan, por ejemplo, la ley natural. Entonces, en ese pluralismo jurídico, pues, es un pueblo que ha aportado a la construcción de memoria, a la construcción de conceptos, a la construcción de aporte jurídico y, lo más importante, a la construcción de procesos. Entonces, eso ha sido nuestros aportes. Ya en lo más reciente, pues hemos empezado con el tema del derribamiento de estatuas. Y antes de esos derribamientos de estatuas, pues es un dictamen de las comunidades, las asambleas, las reuniones. Entonces nuestros mayores o la comunidad pues exige una justicia espiritual, una justicia simbólica, porque esos monumentos de los genocidas, de los supuestos conquistadores, de los supuestos fundadores de nuestras ciudades, pues nos revictimizan, además de que nos despojan las tierras, dice, hacer honor a esos actores que cometieron crímenes de lesa humanidad y poner esos monumentos, pues nos están colocando una revictimización a nuestra integridad física y cultural. Entonces, en ese sentido, en esos dictámenes, en esos juicios, pues empezamos a derribar la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán el 16 de septiembre del 2021, posteriormente el 28 de abril el de Sebastián de Belalcázar el 16 de septiembre fue en el 2020. El 28 de abril, cuando empieza el estallido social, derribamos en Cali, Sebastián de Belalcázar también el 28 de abril en Cali. Luego derribamos el de aquí de Bogotá, que en estos momentos nos hace la entrevista, Ronald, el de aquí el 7 de mayo. ¿Por qué ese mes de mayo va a ser simbólico? Nosotros estamos en el furor del estallido social y pues las madres estaban llorando a los hijos, muchos muertos, estudiantes, muchos jóvenes indígenas muertos a causa de la fuerza pública y además pues directamente el SMAT estaba sacando a los hijos, los ojos a los manifestantes. Entonces, recordar la Plaza de Mayo en Argentina y que es el mes de las madres y que están llorando a sus hijos, pues el 7 de mayo se determinó aquí limpiar el nombre de los pueblos, pues derribando a Gonzalo Jiménez de Quesada. Nosotros no teníamos previsto la resignificación de espacio. Después en la tarde, cuando tumbamos, ya llegaron los estudiantes de las universidades públicas como la Nacional, la Universidad Distrital de aquí de Bogotá, la Pedagogía, donde estamos ahorita en estos momentos en este coloquio, de algunas universidades privadas como externada. Entonces, lo llamaron Avenida Misac en honor a nuestro pueblo o la Plaza Misac, ¿no? Y esa estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, por ejemplo, es donado por Franco, ¿no? por el genocida español, ¿no? Muchos genocidas como ¿qué es? Franco, Hitler, Mussolini, ¿cierto? Mussolini, bueno, todo. Entonces, tiene que ver mucho, por ejemplo, la Universidad del Rosario, que es por el momento como dueño de ese espacio, por ejemplo, se había pagado 126 millones en la restauración de esas estatuas o para colocar. Entonces, es como desde la academia, desde la historia, desde la religión, desde la educación, cómo nos tergiversan nuestra historia, cómo cambian nuestra historia. Entonces, nosotros, por lo tanto, somos los vencidos y que estos vencidos pues tienen que estar escondidos allá, ¿no? Pero entonces, levantar y decir que estas tierras han sido nuestros, que decir en el momento que tenemos que pensar alrededor del agua, alrededor de la naturaleza. Entonces venimos en ese camino y aquí en Bogotá, por ejemplo, acompañamos el humedal Tibabuyes, visitamos Cerro Seco, también otra acción que hicimos en octubre, en noviembre, octubre, ya no recuerdo, en el 20 fue tomar el aeropuerto aquí El Dorado. Esa acción fue también muy importante. Entonces hemos hecho acciones muy pacíficas y contundentes. Una acción fuerte que nos tocó que defender fue el 9 de septiembre, el Día del Estudiante Caído en Bogotá, el 2021. El 9 de septiembre, muy cerca aquí al aeropuerto está pues Isabel la Católica y Cristóbal Colón.
y pues intentamos bajar, pero ya el siguiente día, el día 11, pues el distrito en cabeza de Claudia López, pues bajó con el argumento de cuidarlos, pues los bajó y pues seguramente ahorita estarán en algún espacio militar resguardados, ¿no? Entonces eso. Y ya nuestra perspectiva ahorita, pues seguir con la lucha, como a eso hemos dicho, si antes era recuperar la tierra para recuperarlo todo, hoy nos toca que recuperarnos, no solamente pensar en nosotros como seres humanos, hay que pensar en los elementos vitales. La tierra, las aguas, para nosotros las aguas, tiene su origen, tiene su olor, tiene su misión identitaria, por eso es femenina, es las aguas. El aire, el fuego, entonces, hoy decir el pueblo Misa que estamos bajo el principio, no, bajo el fundamento o el mandato de el plan de vida global por la reexistencia o para la reexistencia, desde la obediencia a la madre tierra y alrededor de estos 4 elementos. Entonces en eso venimos caminando. En el Cauca hemos hecho acciones de intervenir, por ejemplo, Capa Smurfy Cartón de Colombia, donde es una empresa transnacional, es una empresa irlandesa, donde tiene pues miles de hectáreas en Colombia, miles de hectáreas que masacran la naturaleza porque son monocultivos, que eliminan ojos de agua, que ha financiado el paramilitarismo en Colombia, ¿no? la extrema derecha armada. Entonces, estamos ahí recuperando esas tierras porque son monocultivos, ¿no? para el negocio, y necesitamos que el campesino, que el indígena, que el negro, pues podamos sembrar. Entonces estamos interviniendo los 3.100 hectáreas desde el 27 de julio del 2021. Estamos en ese proceso y nuestro movimiento pues ha hecho campañas en Irlanda, se han trasladado y estamos en eso de hacer acciones contundentes, y más que una organización, por eso somos un movimiento, por el accionar. O sea, no nos interesa tanto los proyectos, ejecutar proyectos del gobierno, sino generar movimiento, generar conciencia, llamar a la memoria, llamar a la defensa del territorio y llamar a la reexistencia de los pueblos en el mundo. Y entonces, ya para finalizar, el 16 de septiembre hemos declarado el Día Internacional de la Memoria de los Pueblos Originarios. Día Internacional, para todo el mundo. El 7 de mayo hemos declarado el Día de las Reexistencias de los Pueblos Originarios en las ciudades. Cada 7 de mayo invitamos a celebrar eso, el 16 de septiembre también. No es porque los indígenas hayamos llegado a las ciudades, sino que nuestros espacios fueron ultrajados, fueron violados, fueron cometidos crímenes de lesa humanidad, pero entonces en este espacio pues necesitamos reexistirnos como pueblos originarios, con los pueblos hermanos, con todos los sectores, y que sean nuestros espacios propios. Nosotros somos productos del parto de la naturaleza. Siempre está la complementariedad, la paridad, no, lo negativo y lo positivo. En ese sentido, nosotros somos productos del parto de la naturaleza. Entonces hubo donde un momento, bueno, cada pueblo tiene sus características de génesis, como científicamente lo hablan de la teoría de Darwin, como lo tiene el cristianismo o muchas otras religiones como Adán y Eva, pero para los pueblos indígenas el centro es la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso somos producto del parto de la naturaleza. Entonces, hay un momento donde la naturaleza, en nuestras 2 lagunas, que es laguna hembra y macho, donde hubo mucha sequía y la sequía no pudo aguantar, y en un momento de lluvia pues causaron un diluvio, y pues vinieron 2 seres enchumbados. No puedo decir si eran mujer y hombre, o hombre y hombre, o mujer mujer, sino que venían dos seres enchumbados, y son ellos los que pues nos dieron vida, porque los que vivían en las orillas de esos 2 grandes ríos de hembra y macho, pues había gente pichao. Eso era gente que no consumía sal, que no consumía dulce, sino gente natural, entre espiritual y material esa gente. Entonces recogieron a esos 2 niños, luego los criaron, y de ahí venimos como producto del parto de la naturaleza. Por eso para nosotros
es muy importante la relación intrínseca. Hay conductas, la naturaleza siempre nos dictamina cosas que debemos hacer y que no debemos hacer. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay energías grandes como el derrumbe, así como cuando hay derrumbe, hay energías muy grandes, fuertes, que hay que armonizar, que hay que saber manejar. Y también pasa cuando la mujer da a luz, ¿no? La mujer es capaz de limpiarse cada semana, entonces en esas energías hay que resguardar. Y hay unas energías fuertes cuando hay velorio, cuando alguien muere, por ejemplo, entonces hay que armonizar, hay que estar en sintonía con la naturaleza. Entonces, eso no es para estigmatizar, sino que pues desde afuera la religión eso lo ha estigmatizado, lo ha vuelto diabólico, satánico. Entonces, lo que es de nosotros es eso y lo de ellos como que si fuera correcto, ¿no? Lo sana. Entonces, pero aquí estamos con nuestras luchas, resguardando la espiritualidad, luchando por nuestras tierras y lo más importante para las siguientes generaciones, o sea, la generación actual, no podemos ser egoístas, hay que pensar en las siguientes generaciones y eso es parte de nuestra cosmovisión desde nuestra misión de origen, dignidad identitaria, Misa Misak. Yo, Universidad Pedagógica Yoburbello Nubirao, Colombia, Injachugurri Ñi Isiri, Kazukur Ronald, Universidad Nacional Costa Rica, Shiguan, Namui Manre Ñimba Basanja, Namui Sui Ñimba, Nam Chigiban, Gatebureure Merei Sui Ñimba Basanja. Agradecer desde este espacio, desde la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Bogotá, a la Universidad Nacional Pública. El corazón de los pueblos originarios está con las universidades públicas porque estamos luchando y lo más importante, pues nuestro saludo y que sigamos luchando desde nuestros escenarios para las siguientes generaciones.